En este video vamos a ver la influencia de la velocidad del viento con la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Esto tomando como base un estudio en donde se recopilaron datos sobre la emisión originada a nivel del suelo y la emisión originada en una fuente elevada. La contaminación del aire se puede representar mediante un sistema de tres factores: las fuentes de emisión, que son el origen de la contaminación del aire; el segundo factor, la atmósfera, que actúa como medio para el transporte, dilución y mezcla, transformaciones físicas y químicas de estos mismos; y por último, los receptores, que son los seres vivos y los materiales afectados por las sustancias contaminantes. Esto se debe a que la principal defensa que tienen los organismos vivos de las radiaciones, especialmente las del Sol, es la atmósfera, la cual es la capa gaseosa que rodea la Tierra, y nos vemos afectados por esta. La dispersión atmosférica es el proceso que transporta, mezcla los contaminantes en el aire. La dispersión de estos depende del viento, de la elevación de la pluma y de la turbulencia del aire. El viento es definido como el desplazamiento prácticamente horizontal del aire. La dispersión de contaminantes en la atmósfera está influenciada por la variabilidad de la dirección del viento. Esto se refiere a que si la dirección del viento es constante, la misma área estará continuamente expuesta a niveles altos de contaminación. En cambio, cuando la dirección del viento cambia, los contaminantes serán dispersados sobre un área mayor y las concentraciones resultarán menores. Aparte de eso, también desempeña un papel significativo en el transporte y dilución de los contaminantes. Esto por su velocidad. Cuando esto aumenta, mayor es el volumen de aire que se desplaza, y la consecuencia es que disminuye porque esta emisión es constante. La velocidad del viento también afecta el tiempo de recorrido de los contaminantes entre la fuente y los receptores. Aspectos conceptuales de los efectos duales de la velocidad del viento sobre la dispersión de contaminantes. Una emisión de contaminantes está ubicada en una superficie, las mayores concentraciones de aire a nivel del suelo, lo cual quiere decir que se pueden presentar cuando las velocidades del viento son bajas y la atmósfera es estable. Las condiciones atmosféricas como inestables convectivas es la pluma de contaminación que puede ser transportada hacia las superficies. Resultados obtenidos. Emisión originada a nivel del suelo. Los valores de la concentración horaria normalizada de contaminantes en aire a nivel del suelo, calculados por la AERMOT a 1000 metros de distancia de la fuente. En la primera gráfica presenta los niveles del suelo obtenidos a 1000 metros de distancia de la fuente de emisión en la dirección del viento. Se distinguen dos grupos de cruces rojas, indicando los valores obtenidos en condiciones marcadamente estables, y las cruces azules marcando las condiciones moderadamente y levemente estables. En la segunda gráfica se presentan los valores de CQ obtenidos a 1000 metros de distancia de la fuente de emisión, correspondientes a los datos inestables separados en dos situaciones de inestabilidad atmosférica. Y en la tercera gráfica presenta valores de CQ a una distancia de 1000 con los resultados divididos en 5 intervalos. Emisión originada en una fuente elevada. Se puede observar una concentración máxima normalizada a nivel del suelo para distintos valores de la velocidad del viento en condiciones estables originadas por los contaminantes emitidos desde la fuente elevada. En la primera gráfica presenta los resultados de la concentración máxima normalizada a nivel del suelo para distintos valores de la velocidad del viento en condiciones estables originadas por los contaminantes emitidos desde una fuente elevada. En la segunda se presentan dos ejemplos de la variación de CQ a niveles suelo en función de la distancia a la chimenea en la dirección en la que el viento transporta los contaminantes, para dos velocidades del viento y similar condición de estabilidad atmosférica. Y en la última presenta una variación de Cmax
Q con la velocidad del viento correspondiente a los casos inestables. Conclusiones. En este trabajo se analizó la influencia de la velocidad del viento sobre la concentración horaria de contaminantes en el aire a nivel del suelo, desde una fuente elevada y otra ubicada a nivel del suelo. Este análisis se basó en los resultados obtenidos aplicando el modelo de dispersión atmosférica AERMOT de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El análisis considera resultados obtenidos eliminando la influencia de la altura de la capa de mezcla sobre la dispersión vertical de los contaminantes y comprende condiciones atmosféricas estables, inestables y neutras. En el caso de una emisión desde una fuente elevada, como por ejemplo una chimenea, la concentración horaria máxima normalizada de contaminantes a nivel del suelo es directamente proporcional a la velocidad del viento, en condiciones atmosféricas estables, inestables y neutras. Este resultado podría ser consecuencia de contaminantes generada por la velocidad del viento y la influencia del viento sobre la elevación de la pluma. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias por su atención y cualquier pregunta al profesor. Gracias.